Tanque de guerra nuclear. Y la profe. Hola, ¿me escuchan ahora sí? Sí, profe. Hola. Sí, profe, se le escucha bien, ahora sí. Ay, por fin, no. Hoy esto está el internet como terrible. Ya les voy a compartir la pantalla nuevamente para que continuemos.
¿Están viendo? Está cargando. No quiere cargar. ¿Están viendo ahora sí? Chicos, Sí, profe, ahora sí. entonces íbamos acá. En los factores que influyen. Y vamos en la posición del cuerpo, entonces también la posición hace que nosotros podamos hacer un adecuado movimiento para la respiración o que definitivamente estemos un poco con dificultad. Los medicamentos, sobre todo los analgésicos narcóticos y los sedantes, deprimen la frecuencia y la profundidad de las respiraciones. Entonces podemos ver que una persona que se encuentra bajo efectos de la anestesia, pues respira mucho más despacio, ¿sí? Mucho más superficial y menos veces respira por efecto de estos medicamentos. Las anfetaminas y la cocaína pueden aumentar la frecuencia y la profundidad de las respiraciones. Y lesiones en el tronco encefálico alteran el centro respiratorio, que ¿dónde está ese centro respiratorio? ¿Se acuerdan que yo les dije? ¿Quién controla la respiración? ¿El diafragma? ¿El qué? ¿Diafragmas? Digámoslo que en la parte motora sí, pero en la parte nerviosa, en la parte del sistema nervioso central, ¿quién lo controla? ¿Se acuerdan que allá en el dibujito decía que el cerebelo es el que controla la respiración? Que si hay una lesión ahí en el tronco encefálico, pues una persona puede definitivamente morir. Aspectos a tener presentes durante el control de la frecuencia respiratoria. Vamos a guiarnos en 3 aspectos importantes. El primero es la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? El número de respiraciones en un minuto. O sea que dentro de su equipo debe haber, ¿qué? Un reloj con segundero, ¿cierto? Si no, ¿cómo calculamos el minuto? Iniciando, nos toca completar el minuto completico. Ya cuando vayamos adquiriendo las habilidades, pues ya podemos calcularlo en 30 segundos, pero iniciando sí nos toca en el minuto completico. Otro aspecto importante es la profundidad. ¿Qué es eso de la profundidad? Es mayor o menor expansión en los diámetros torácicos según el volumen del aire inspirado. Y el ejemplo es cuando uno ve suspirar a alguien. Cuando suspiramos, ¿qué pasa? ¿Se aumenta o se disminuye la expansión del tórax? Se aumenta. Mucho, ¿cierto? Entonces, uno puede decir, uy, tiene una profundidad superficial o profunda. 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 Profunda, muy bien. Y otro aspecto importante es el ritmo.
¿Ese ritmo qué es? El intervalo de tiempo entre una respiración y otra. Entonces me van a decir, ¿cómo así? Si estamos calculando en un minuto, ¿nos toca calcular cuánto pasa entre uno y el otro? Sí. Tengo que mirar cuánto pasa entre una inspiración y la siguiente inspiración que viene, para mirar si es rítmica o arrítmica. ¿Me hice entender con estos tres aspectos? Sí, señora. Los objetivos para el control de la frecuencia respiratoria. Primero, verificar el patrón respiratorio, ayudar en el diagnóstico y evolución de la enfermedad y controlar el efecto de ciertos tratamientos. Algunas precauciones que se deben tener en cuenta son controlar la respiración cuando la persona esté en reposo y controlar las respiraciones sin que la persona se dé cuenta. Y reposo no es que llegó a urgencias y esperemos una hora, ¿no? ¿Cierto? Sino que si estamos con un paciente que está en hospitalización, pues por lo menos 10 minuticos si estaba deambulando. Pero si es una urgencia, si están en el triage, pues sí nos toca calcular la frecuencia respiratoria, pues cuando el paciente llega. Procedimiento. Ustedes me van a decir cómo será el procedimiento. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Cuál es el procedimiento para tomarle la frecuencia respiratoria a alguien? ¿Me debo lavar o no las manos? Sí. Entonces, antes que nada, el lavado de manos, ¿cierto? Después viene, ¿qué? Nuestra colocación de los EPPs. Ahora por pandemia y siempre deberíamos colocarnos elementos de protección personal. Nuestro tapabocas, nuestros guantes de manejo, nuestro uniforme. ¿Qué más seguiría? Ubicar a la persona, ¿cierto? ¿Y cómo la debo ubicar? ¿La acuesto, la siento, la paro? ¿Qué hago? La siento. Lo ¿Sentada? puedo hacer sentada o lo puedo hacer acostado. En muchos lugares, por ejemplo, cuando uno llega a hacer atención prehospitalaria, pues el paciente se encuentra en posiciones completamente anormales, ¿cierto? Uno se acuesta y está derechito. Estos pacientes de traumas, pues no los vamos a encontrar derechitos. A ellos no hay que moverlos, sino que se le toman los signos tal cual los encontramos, ¿vale? Entonces no es camisa de fuerza que siempre tengo que tomar los signos vitales con mi paciente sentado, no. Eso depende de la situación. Pero usualmente con nuestros pacientes que están en una hospitalización, sí lo podemos hacer sentados o acostados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestra manito. Aquí en esta imagen que les estoy mostrando, ella está tomando el pulso con el dedo índice y con el dedo corazón. Les contaron que el dedo índice tiene su propio pulso, por ende ya no tomamos la frecuencia cardíaca con el índice y con el corazón. No, No. Entonces vamos a tomarlo con el dedo anular y con el dedo corazón, de esta forma. ¿Sí me están viendo la mano, cierto? Con estos dos deditos sobre el pliegue. ¿Por qué? Porque muchas veces este dedito pues tiene un pulso fuerte y lo que estoy sintiendo es mi propio pulso cuando estoy así asustado porque nunca me he enfrentado a un paciente y pues hago cosas que no tengo que hacer. ¿Listo? Entonces, dedito anular, dedito corazón sobre la prominencia, como si le fuéramos a tomar el pulso. ¿Y qué vamos a hacer? Nuestros ojitos van a ir fijos al tórax del paciente. ¿Qué pasa? Los hombres tienen una respiración más torácica, no quiere decir que las mujeres tenemos una respiración más abdominal, pero no quiere decir que respiremos con el abdomen, sino que se nos marcan mucho más los músculos abdominales que a los hombres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fijarnos en el tórax de la persona. ¿Qué vamos a considerar? Vamos a mirar los movimientos. Inspiración y expiración. Inspiración cuando se abre la caja torácica, expiración cuando saca el aire, y eso lo voy a considerar una respiración. ¿Me hago entender? Sí, señora. Listo. Como podemos ver acá, también lo podemos hacer con el fonendoscopio. Eso lo podemos hacer bilateralmente. Si miro en un pulmón, pues tengo que mirar en el otro, teniendo en cuenta que
como nos hacían énfasis, nuestro pulmón derecho tiene 3 lóbulos y nuestro pulmón izquierdo tiene 3. Pero ¿qué escucharíamos acá? La entrada y la salida de aire y lo contaríamos como una respiración. Y en nuestro paciente de trauma está la maniobra MES. Miro, escucho y siento. ¿Qué miro? Tengo que poner mi oído muy cerquita a su nariz. Voy a mirar que sube y baja el tórax, que escucho que entra y sale aire en mi paciente y que siento que el aire me golpea la cara, ¿verdad? Esta es la maniobra MES. Miro, escucho y siento. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, señora. Listo, entonces vamos a mirar algunos hallazgos normales y otros patológicos durante el control de la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué podemos encontrar? La taquipnea, como lo ven acá escrito. Siempre que encuentren taqui, quiere decir aumento. ¿Listo? Taquicardia, ¿aumento de qué? ¿Qué es la De la taquicardia? frecuencia cardíaca. Taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Listo? Entonces, siempre que encuentren taqui es aumento. No tati, porque muchas veces he escuchado que dicen, está taquicárdico. No es taticardia, es taquicardia. ¿Listo? La bradipnea, siempre que encuentren bradi, es disminución. ¿Bradicardia qué es? Disminución de la frecuencia cardíaca. Muy bien. Bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca. Bradipnea, disminución de la frecuencia respiratoria. Y cuando encuentren el término a antes de la palabra, quiere decir sin. Apnea quiere decir que no hay respiración durante varios segundos. Fácil, ¿cierto? Sí. ¿Les enseñaron qué era la asistolia? No. Que no hay sístole. Pues yo no Bien, que recuerdo. siempre viene antecedido por la letra A. A es sin. Entonces, asistolia no hay frecuencia cardíaca y apnea no hay respiración. Hasta acá vamos bien. Sí, señora. Listo. En cuanto a la profundidad normal y patológica, podemos encontrar respiraciones profundas que consisten en que el tórax se expande completamente por los 2 pulmones en una expiración completa. La respiración superficial solo entra poco aire a los pulmones y resulta difícil observar el movimiento respiratorio. Entonces, ¿cuál es la tarea? Y no es para que me empiecen a preguntar si la suben al sistema, si la hacen en el cuaderno, sino que ustedes mismos tienen que ir tomándole los signos vitales a las personas con las que viven. No es que pongan un letrero en la puerta y diga, se toma signos vitales y todos terminen contagiados de COVID, sino que con las personas que viven, pues irles tomando estos signos para que ustedes vayan adquiriendo la destreza. ¿Listo? La hipernea está aumentada la profundidad de las respiraciones y se produce normalmente con el ejercicio. Entonces uno respira muy profundo, pero respira muchas veces seguido. Profe, Señora. qué pena, ¿podrías repetir lo de la apnea? La apnea, no hay respiración por unos segundos. O pues definitivamente no hay respiración. Todo lo que va antecedido por la letra A es que no hay. Y la disnea es la dificultad respiratoria que se manifiesta por aleteo nasal, taquipnea. ¿Qué es la taquipnea? Aumento de la frecuencia Aumento de... respiratoria. Muy bien, Juliana. Respiraciones profundas con uso de músculos accesorios o tirajes intercostales. Cianosis. ¿Qué es la cianosis? Color morado en la piel, Muy falta bien. de oxígeno. No, no es falta de oxígeno, es el color morado de la piel. Tanto central como periférico. Central en la boca, en los ojitos, en las orejas, y central pues en todo el cuerpo. Central y periférica en los deditos. Profe, entonces cuando los bebés recién nacidos salen moraditos, ¿es por eso?
Sí, básicamente ellos sí es por adaptación, ¿no? Porque es que ellos vienen de un medio húmedo. Entonces todo el tiempo están respirando líquido, líquido, líquido y cuando entran en contacto con el aire, pues lo que hacen es como una disnea, que es una dificultad respiratoria, mientras ese líquido que tienen se intercambia por aire. Entonces por eso nacen moraditos. ¿Y el reflejo cuál es? Llorar para poder coger aire. Bueno, profe. ¿Listo? Ritmo normal y patológico. Regular. Intervalo de tiempo igual entre una respiración y la otra. E irregular es el intervalo de tiempo diferente entre una respiración y la otra. Este sí no hay como duda, ¿cierto? Sí, dime. Puede suceder que por lo menos lo que estaba explicando de que nace el bebé y nace así con disnea medio moradito, puede suceder que nazca moradito y pues esté despierto pero no llore. Sí, pero en este caso lo que hay que hacer es una estimulación. En ellos la fisiología respiratoria es un poco diferente a la del adulto, que lo vamos a ver cuando estén viendo pues el recién nacido, ¿no? En este momento digamos que vamos a ver la parte del adulto, pero no me quiero saltar a la parte del recién nacido porque tiene una fisiología completamente diferente. Pero básicamente sí nacen moraditos porque no han desarrollado muy bien la parte de la inspiración y la expiración, por lo que están respirando todo el tiempo el líquido amniótico y la mamá es la que pasa el intercambio de oxígeno y CO2 desde la placenta. Pero todo esto es como una condición de adaptabilidad en el recién nacido. Ah, bueno, gracias, profe. ¿Listo? Bueno, otros términos importantes frente a las alteraciones del patrón respiratorio. La hiperventilación. Ese sí saben qué es, ¿cierto? Cuando una persona respira, ¿cómo? Cuando tiene respiración aumentada, Rápido, sí, agitada, pero respira muchas veces y no saca el suficiente CO2. Entonces me dice que la frecuencia y la profundidad de las respiraciones aumenta. Dice que se puede producir hipocapnia. Hipocapnia es que no hay suficiente intercambio. Entonces se queda mucho dióxido de carbono y la persona si mantiene mucho tiempo prolongada esa hiperventilación se va al piso, porque lo que hace es como drogarse con ese CO2. La hipoventilación, en esta hiperventilación van a ver muchas veces que uno les pone una bolsa de papel en la boca y la nariz. ¿Sí lo han visto? Esto es para que sí, haya un recambio de CO2 y oxígeno y no empiece a entrar tanto oxígeno, 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 porque se va a desmayar la persona. Sino que aproveche el que está respirando, el que ya respiró muchas veces y le haga un adecuado aprovechamiento, un adecuado intercambio. En la hipoventilación, la frecuencia respiratoria es anormalmente lenta y la profundidad puede estar deprimida. Respiran muy despacito y no tan profundo. En la respiración de Cheyne-Stokes, el ritmo y la profundidad respiratorio son irregulares, arrítmico y a veces respira profundo, a veces respira superficial. Son caracterizados por periodos alternantes de apnea. ¿Qué es la apnea? Que hay poco... Para respirar. que no hay respiración por unos segundos y de hiperventilación. Entonces, esta respiración de Cheyne-Stokes es un revuelto entre respiraciones superficiales, respiraciones profundas, no respiraciones y respiraciones muy rápidas. La de Kussmaul, las respiraciones son anormalmente profundas, tienen profundidades muy prolongadas, pero son regulares. Entonces, son respiraciones muy profundas. Y en la respiración de Biot, las respiraciones son anormalmente superficiales durante 2 o 3 respiraciones seguidas de un periodo irregular de apnea. Entonces aquí respiraciones superficiales, pasa un momentico más, no respira y vuelve y respira otra vez. Entonces en este gráfico que van a ver,
estamos viendo cómo son los tipos de respiración. Entonces, en la apnea, como podemos ver, está regular, ¿cierto? Se ven las onditas regulares, en profundidad, en ritmo. En la taquipnea vemos que es mucho más rápida, pero viene en ritmo regular. En la bradipnea vienen más despacio, pero son regulares. La apnea, la rayita es que no hay. La de Cheyne-Stokes, lo que les decía, vienen superficiales, profundas, superficiales, no hay respiración por unos segundos, superficiales. En la de Biot son profundas, profundas, profundas. Viene un periodo larguito de apnea, profundas, profundas, otro periodo larguito. Aumnesia. Son muy profundas, muy rápidas. Agónica. Vemos que hay un periodo en el que hay apnea, hay una respiración profunda y hay otro periodo de apnea, que son las que usualmente vemos. ¿Entendimos la parte de la respiración, chicos? Sí, señora. Listo. Vamos a la temperatura. Entonces, ¿qué es la temperatura? El equilibrio entre la producción de calor por el cuerpo y su pérdida. El centro termorregulador está situado en el hipotálamo. Cuando la temperatura sobrepasa el nivel normal, se activan mecanismos como la vasodilatación, la hiperventilación y la sudoración que promueven la pérdida de calor. Si por el contrario la temperatura cae por debajo del nivel normal, se activan mecanismos como el aumento del metabolismo y las contracciones espasmódicas que producen los escalofríos. Cuando está haciendo mucho frío y uno empieza a temblar, uno dice, pero tiembla por el frío. Ese temblor lo que hace es producir calor para que el cuerpo no pierda tanta temperatura. La temperatura normal del cuerpo de una persona varía dependiendo de su sexo, su actividad reciente, el consumo de alimentos y líquidos, la hora del día, y en las mujeres también hace parte la fase del ciclo menstrual en el que se encuentre. ¿Cómo pierde calor una persona? Hay varias formas. Entonces, podemos ver que la radiación, la conducción, la vaporización o evaporación y la convección. ¿Cómo por evaporación? Por el sudor, por la transpiración, la conducción a través de ondas de calor. Cuando uno tiene mucho calor y se acerca a una pared fría, ¿qué hace? La pared le ayuda a robar calor, entonces eso se llama radiación. Igual por conducción. Regálenme un segundo, chicos. Por corrientes de aire también se llamaría por convección. Por conducción de objetos, entonces como vemos la pérdida de calor o la ganancia de calor se pueden atribuir a estos cuatro mecanismos. Profe, Varían la... por la orina, ¿no se pierde también la temperatura, calor corporal? No, no. No pierde el calor por la orina. Ella sale con la temperatura corporal, pero no hace que uno gane o pierda calor. Ok. Algunos factores que varían la temperatura, entonces la edad. Los niños son más susceptibles a las variaciones climáticas. En los ancianos la hipotermia se da por la pérdida de grasa subcutánea, por la dieta inadecuada, por el cese de actividad y la disminución de los controles termorreguladores. El ejercicio hace que nosotros aumentemos temperatura, pero hay un mecanismo compensatorio que es el sudor, porque imagínense uno haciendo ejercicio y que le suba la temperatura, pues llegaría a convulsionar por el ejercicio. Entonces, el mecanismo compensatorio es el sudor.
Las hormonas. En las mujeres la progesterona secretada durante la ovulación hace que aumente la temperatura. El estrés también hace que cambie la temperatura por estimulación del sistema nervioso simpático, aumenta el metabolismo y por ende aumenta la producción de calor. El medio ambiente. Las variaciones extremadas de la temperatura ambiental alteran los sistemas termorreguladores de las personas. ¿Ustedes creen que la temperatura mía acá en Tunja es igual a si estuviera en San Andrés? ¿O variaría? Varía. ¿Variaría? O sea que estaría más caliente en San Andrés. No, en tierra fría, es lo No. contrario. O sea, estoy con más temperatura en Tunja que en San Andrés. Sí, creo que sí, pues para mantener la temperatura, o sea, el cuerpo es perfecto. Entonces, es decir, en tierra fría pues aumenta la temperatura, en tierra caliente pues no sé si es que los poros se dilatan y pues la temperatura es menos pues por el clima. Entonces es como viceversa, independiente de los climas. No, profe, no varía la temperatura porque el cuerpo mantiene la misma temperatura de 35, 36 grados, ¿no? Muy bien, María José. Lo que varía es la altitud, por ende varía la temperatura del ambiente. Pero mi cuerpo todo el tiempo está termorregulándose, por ende la temperatura no va a variar. Puede que aquí en Tunja tenga 36 y en San Andrés tenga 36,5, que no es una variación significativa, ¿no? Pero no va a variar de aquí a Tunja que esté en 36 o en San Andrés esté en 40 porque está haciendo mucho calor. La temperatura de mi cuerpo siempre va a estar entre los rangos normales. Lo que va a variar es la temperatura del ambiente. ¿Me hice entender? Sí, señora. Sí, jefe. Bueno, sitios para tomar el control de la temperatura. Me da 3 sitios: oral, rectal y axilar. El oral se ubica en la parte sublingual, utilizando el clásico termómetro de mercurio. ¿Qué pasa? Ya no lo estamos usando, mucho menos en COVID, o sea, eso sí está completamente abolido. Dice que es ideal para los niños menores de 6 años. No es muy confiable porque un niño menor de 6 años ya tiene dientes, me puede morder el termómetro y podemos ocasionar una tragedia. ¿Listo? Entonces, oral no. Rectal. ¿Por qué les pongo en rojo el termómetro, la temperatura rectal? Muchas veces lo hacían, y sobre todo en niños. ¿Qué pasa? Se considera una violación si yo le introduzco el termómetro rectal a una persona y a un niño. Entonces, también está abolido. Ya no tomamos ni temperatura oral ni temperatura rectal. Y la temperatura axilar, que es la que tomamos constantemente, esa sí la podemos hacer con adultos, con niños, con ancianos. El termómetro se deja aproximadamente 5 minutos y el resultado es 0,5 menor que la temperatura oral. O sea, no varía mucho. Es menos invasiva y pues es mucho menos traumático para el paciente, que es lo que buscamos siempre. Profe, ayer la jefe hablaba de una calibración de ese termómetro. ¿Nos puedes explicar cómo se calibra? Dependiendo. ¿Ahí me escucha, profe? Fabián. Es que Ahora no, sí no me ya. escucha. Ayer la profe nos hablaba del termómetro digital que se descalibraba mucho, muy seguido. No sé si era por baterías. Entonces, ¿cómo calibramos o cómo se calibra ese termómetro? No, el termómetro no se calibra. El digital, Es el lo que se tensiómetro. hace es que se ve que hay una... ¿Era del tensiómetro? Pero el digital, sí. Pero estamos hablando de la temperatura. Sí, del termómetro. Se confundió. No, es que Fabián se confundió.
Es que la profesora dijo era que el tensiómetro digital era el que se descalibraba seguido. Ah, juepucha, entonces estoy en lo mal. No he dicho nada entonces. No, pero Pensé que esto era el nos sirve para termómetro. aclarar todas esas cosas. Y también Ah, para Ok. está los termómetros. confundido. Miren, ¿cómo sabemos que un termómetro ya no me está haciendo muy adecuada una toma? Porque ya la luz de la pantalla, pues ya no se le ve. Entonces, ¿qué digo yo? Pues tengo que cambiarle la batería, ¿cierto? El de mercurio sí no lo puedo calibrar con nada porque esto es una barrita que tiene de mercurio y al calor se expande. ¿Qué pasa con estos termómetros de mercurio? Que a mayor tiempo yo lo deje en la persona, pues va a ir aumentando más la temperatura. Entonces sí debo dejarlo en un tiempo entre 3 y 4 minutos. No es que se lo deje en la axila a la persona y me fui y a la hora ¿listo? Tenemos termómetros digitales. Se recomienda no usar ahora termómetros de mercurio porque son altamente tóxicos si se llega a romper el termómetro. Y es fácil de romper, ¿no? Le dicen a uno, baje la barrita de mercurio y uno está sacudiéndolo y téngale que le pegó con algo. Hasta ahí fue termómetro. Entonces ya usamos digitales. Los infrarrojos, que son los que están en auge en este momento, son dispositivos que miden la temperatura en el tímpano, en la frente, en la piel, y lo que hace es que pues son muy sensibles frente a los estímulos que hay. Entonces de estos también hay de muchos precios, de muchos colores, de muchas formas, de muchas cosas. Los electrónicos son dispositivos que tienen una pantalla de cristal líquido de fácil lectura, son rápidos y son precisos. Ofrecen lecturas aproximadas entre 4 y 6 segundos. Si se hace oral, les recuerdo, ya no lo hacemos oral, de 10 segundos axilar y pues rectal ya menos. Entonces, como se pueden dar cuenta, tenemos muchas clases de termómetros. Me van a preguntar, ¿y cuál marca es mejor? No, no tengo conflicto de intereses con ninguna marca. Lo importante es que pues estén avalados y que estén certificados y que tengan un registro para que ustedes estén seguros que el aparato que tienen en sus manos pues es confiable. Entonces siempre lo vamos a dejar máximo 5 minutos. Pasa algo importante con los termómetros de digitales y es que tienen varios mecanismos. Hay unos que uno les prende, lo pone y cuando empieza a pitar varias veces ya está lista la temperatura. Hay otros que pitan a los 3 minutos, uno los tiene que dejar y en el segundo pito ya está tomada la temperatura. Entonces, también cuando adquiramos nuestros equipos, pues hay que leer las instrucciones para saber cómo funciona cada uno. ¿Hasta aquí claritos? Profe, ¿y su merced nos aconsejaría comprar un termómetro digital? Bueno, es que la profe de ayer nos dijo que pues era mejor como comprar cosas básicas que porque digamos el tensiómetro y todo eso pues iba a quedar era como para nuestra casa. Sí. Pues lo que yo les digo Entonces, es que ustedes duran 2 años de práctica. Pues no van a querer estar cambiando todo el tiempo sus implementos. O sea, no compren lo más barato, pero tampoco lo más caro, sino lo promedio, para que les pueda aguantar, porque uno de estudiantes sí que le da mate a todas estas cositas. Entonces, ¿para qué voy a comprar uno de 5 pesos que se me va a dañar a la segunda usada? ¿Eso es como lo del registro de los... Ya les voy a... ¿De los qué? ¿Cómo es el registro de qué? Hola, ¿quién me hablaba? Heidi. para ver el registro que tiene cada... ¿cómo se dice? El kit. El registro en vivo. Cada signo vital. No. Ah, el registro Ay, no sé, INVIMA. El registro Me INVIMA. confundí. Sí, yo, ¿de qué me habla? No, sí, el registro INVIMA es el registro que autoriza que lo saquen a la venta y pues que sea confiable para las personas que lo van a usar. Entonces, en este cuadrito encontramos los diferentes tipos de termómetros, digital, pánico,
el electrónico, el de mercurio. Las ventajas son muy fiables, es preciso, es muy preciso el que usan por sensor, y pues la medición es muy fiable en el de mercurio. Algunos inconvenientes en el digital, al ser muy sensible la mediciones, el timpánico es muy preciso, pero la dificultad de conseguir es difícil conseguir la temperatura en bebés. El que usamos de temperatura en la frente, requiere saber usarlos y hacer una corrección en la medición. Ojo que muchas veces, y lo hemos visto ahorita en pandemia, que uno llega y le toma la temperatura y 34,1, pase, está perfecto. ¿Dónde le tomaron la temperatura? En el brazo. Ustedes saben que hacer más distal, pues pierde un poco más de temperatura que si es central. Todo lo que está en el centro del cuerpo, pues me marca una cosa más real. Y la otra es que hay unos termómetros que están usando que son para medición de químicos, que esos son los que me dan esas temperaturas de 34. Si le dicen a uno tiene temperatura de 34, ¿qué piensa? Oiga, me estoy muriendo, estoy entrando en hipotermia. Entonces esas mediciones están muy mal y la gente está dejando pasar a todo el mundo así con temperaturas de 34 mal tomadas. En el de mercurio requiere dejar el brazo inmóvil durante 3 minutos. Es muy confiable es muy contaminante, perdón, en caso de ruptura. Y el de galio no supone riesgo en caso de ruptura, pero ya no encontramos de galio, sino solo de mercurio, usándose muy bien. Los que quieran comprar termómetro de mercurio también lo pueden llevar hasta 50,000, entonces ustedes mirarán pues, cuál es su capa más caro, pero tampoco compren lo más barato. Equipo necesario, el termómetro. Si el paciente está hospitalizado, pues el formato de los signos vitales, guantes desechables, las torundas, alcohol y el bolígrafo de tinta roja. Siempre la temperatura la marcamos con esfero rojo. Ustedes cuando estén en su práctica tienen que llevar su esfero negro, esfero azul y esfero rojo. Bueno, para una correcta medición, no les traje la oral, no les traje la rectal, por lo que ya les he recalcado. Les traje la toma de la axilar, lavadito de manos, su colocación de equipo de protección personal. Hay que explicar siempre el procedimiento al paciente, hay que solicitarle la colaboración. Si el paciente está inconsciente, pues es otra cosa completamente diferente. Si es un niño, hay que avisarle a la mamá o al cuidador para que ayuden pues, con la parte de la inmovilización del brazo. Si el termómetro ha estado en contacto con la solución antiséptica, se limpia y se seca. Si es un termómetro digital, pues es necesario encenderlo, haberlo desinfectado con anterioridad y esperar a que se ponga en cero. En caso de ser un termómetro de mercurio, hay que bajarlo por debajo del nivel de la escala de 35 y sacudirlo teniendo en cuenta la precaución de no golpearlo con ninguna superficie. Si el paciente tiene mucha transpiración, pues hay que secar la zona axilar o si está embadurnado de desodorante o bueno, de lo que se aplique. Colocar a la persona en posición cómoda según su estado de salud, lo que les decía, sentado, acostado, nunca de pie, nunca dejarlo deambular porque se les olvida que tienen el termómetro puesto y pues el termómetro al piso. Situar la punta del termómetro en la axila, asegurando el contacto con la piel y bajando el brazo del paciente y flexionando el antebrazo sobre el pecho. Mantener el termómetro puesto entre 3 y 4 minutos si es de mercurio y si es digital, esperar hasta que suene el pito. Cuando suene el pito significa que la temperatura ya está tomada. Retirarlo y realizar correctamente la lectura registrándola en la historia clínica. El termómetro de mercurio tiene una bandita blanca que es la que se coloca contra luz para que podamos ver la barra de mercurio que nos está marcando la temperatura. Y el digital, pues sí en la pantalla nos va a mostrar claramente cuál es la lectura. Retirarlo y realizar correctamente la lectura en la historia clínica en el formato de signos vitales y si se puede en el formato de
de hojas, de notas de enfermería. Y posteriormente desinfectar el termómetro con alcohol de la parte más limpia a la contaminada. ¿Cuál es esa parte más limpia y cuál es la más contaminada? Del mango hacia la punta. ¿Y dónde es el mango? La parte donde uno lo coge. Ujú, la parte que no tuvo contacto con el paciente, que sería el cuerpo del termómetro. Y la otra sí es la punta. Entonces, si donde lo tomamos y no ha tenido contacto con el paciente es la parte más limpia y la que tuvo contacto con la axila, pues es la parte más contaminada. ¿Hasta acá vamos bien? En este formatico que les traje, podemos ver el formato o la hoja de control de signos vitales. Entonces, como pueden observar aquí en la parte rojita, es nuestra toma de la temperatura. Aquí, este que viene de 50 a 200 es para registrar la tensión arterial y viene por fecha. En esta partecita larguita nosotros colocamos la fecha. Aquí dice M, que es mañana, T, que es tarde. Aquí dice 8, que sería 8 de la mañana, 12 del mediodía, 2 de la tarde y 6 de la tarde. Eso depende también de la institución, ¿no? Hay unas que traen 6, porque la medición de la temperatura la hacen a las 6 de la mañana, y 12, luego vendría 2 y 6 de la tarde. Entonces, en esta barrita que viene aquí a este ladito, pues ya podríamos tomar el control de la temperatura. Si es 36 y son las 8 de la mañana, pues iría acá, ¿cierto? Pero ¿qué temperatura tiene nuestro paciente en este momento? Según el registro del 6 de abril de 2013 a las 8 de la mañana. 39. 39. ¿Seguros? Sí, Segurísimo que es 39. pues dice que a las 8 de la mañana tuvo Sí. 39, pero luego bajó a 36 a las 12 ¿A del qué hora? mediodía. A las 12. Ujú. De hecho, estaban... Fíjense dónde está el 36. 36.5. Muy bien, es 36.5. Muy bien. Ujú. Entonces, eso me gusta, que detallen muy bien cada cosa. ¿Y en la tarde, a las 2 de la tarde, qué temperatura tuvo? 38.5. ¿Segura? Sí. No. 39. 39.5. No. No. 38,3. Si aquí en la mitad era 36.5, la rayita de abajo sería 36, ¿cierto? O sea que la rayita aquí que les estoy mostrando sería 38 y arribita sería 38.5, muy bien. No duden. Y en la tarde, a las 6 de la tarde, ¿qué temperatura tuvo otra vez? 39. 39. Muy bien. ¿Es fácil o es difícil? Fácil. Es muy fácil. Entonces, ¿cómo registramos la tensión arterial? Si fuera a las 8 de la mañana y, digamos, tenía 140, le voy a hacer unas paticas acá y acá, como si fuera una flecha. Y si es 90, la de aquí y aquí hacia arriba. ¿Sí me hice entender? ¿Y Creo esa es la aquí que se puedo marca apuntar. con esfero azul o negro? Con negro, miren, entonces digamos que a las 8 de la mañana tuvo acá, ay, es que, acá. Una línea vertical con flecha hacia arriba y otra hacia abajo. Exactamente. Ujú. Bueno, supongamos que eso es recto. ¿Qué tensión arterial tenía nuestro paciente a las 8 de la mañana? 170, 110. Muy bien. Ujú. ¿Fácil o difícil? Esto va en negro. ¿Listo? Aquí abajito ustedes pueden ver que dice glucometría y arribita dice respiración. La respiración la anotamos muchas veces acá. Ay, es que se me sube. Acá la anotamos en esfera, entonces 18.
Bueno, ahí donde estoy escribiendo, ¿sí alcanzan a ver? Que hice un 1. Sí, jefe. Aquí, 10 de respiración. Ya sabe la que Nos va con color faltaría azul. con color azul, sí señora. ¿Qué signo vital nos faltaría? Ya hicimos la tensión arterial, El pulso, la temperatura. ¿El qué? Temperatura. Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, muy bien. Entonces, la frecuencia cardíaca la tomamos de aquí, de la tensión arterial. También lo hacemos en esfero negro. Entonces, un punto. ¿Qué frecuencia cardíaca tenía mi paciente? Aquí. Ahí, ahora sí lo ven, ¿cierto? Sí, ¿Cuánta? A las 8 de la mañana, ¿qué frecuencia tenía? 80. Sí, señor, muy bien. A las 12 del mediodía, ¿cuánto tenía? 120, 100. 130. 130. 130. 129. A las 2 de la tarde, 115. 115, muy bien. Y a las 6 de la tarde, 170. todo se va uniendo con rayitas. Porque lo que medimos es la variación, igual que con la temperatura. ¿Me hice entender? Sí, señora. ¿Fue fácil el registro del signo vital? Sí, señora. Listo. Bueno, en cuanto a la temperatura, podemos tener hallazgos anormales. La hipertermia. Hipertermia, cuando vean que es hiper, ¿qué es? Más alto, Es Más alto. alto de lo normal. Entonces es la temperatura por encima del límite superior normal. Se presenta aumento de la frecuencia cardíaca, escalofríos, la piel está pálida y fría, y los lechos ungueales, ¿se acuerdan cuál es el lecho ungueal? ¿Los pliegues? No, acá la uña, donde yo me oprimo, donde veo como la parte blanquita y luego la parte rosadita, ese es el lecho ungueal de la uña. Se encuentran cianóticos por vasoconstricción. Se considera que hay fiebre cuando la temperatura corporal es mayor de 37,5 o mayor de 38 si es en el centro del cuerpo. Siempre lo vamos a considerar mayor a 38, ¿listo? Porque siempre voy a tomar la temperatura axilar. Si es 37,5 lo podemos considerar como una febrícula. Ojo, no quiero que le digan a la persona que esté en práctica con ustedes, jefe, es que el paciente tiene temperatura. No es que tiene temperatura, o tiene fiebre, o tiene una febrícula, porque todos tenemos temperatura, ¿cierto? En la hipotermia, hipo es disminución, está por debajo del límite inferior normal, se puede presentar somnolencia e incluso coma, lo cual favorece la inadecuada producción de calor. Si estoy emparamado y me duermo, pues seguramente si no me tapo me voy a seguir emparamando. Y la aparición de hipotensión. Disminución de la diuresis es la frecuencia de ir al baño, hacer chichi. Desorientación, sensación de frío, piel pálida y fría. La hipotermia se define como una disminución de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados. Termómetro si me lo marca. Profe, ¿Sí?
hablando de la hipotermia, eso se produce pues también por pérdida de sangre, ¿no? ¿Se No, presenta hipotermia? no. Eso se llama un shock hipovolémico, pero no es hipotermia. No es hipotermia. No, es un shock Estaba confundido. hipovolémico. Cuando perdemos sangre es hipovolemia, más no hipotermia. Sí puedo sentirme frío, pero es porque por la pérdida de otros mecanismos como la baja de la tensión y todo eso que hace que me ponga frío, pero no es por hipotermia. Ok, gracias. Clasificación de la fiebre o pirexia o hipertermia. La fiebre es un mecanismo de defensa producido ante una injuria al organismo. Una injuria es una injuria es atacando al organismo. Entonces hay diversos estímulos que activan los centros hipotalámicos, que es donde se controla la temperatura, principalmente las sustancias llamadas pirógenos. Estas sustancias pirógenas pues son las que hacen que se eleve la temperatura. ¿Y quién las secreta? Las bacterias, hay toxinas, hay virus, y hacen que esto nos aumente la temperatura por degeneración de los tejidos. Se cree que estimulan la liberación de una segunda sustancia, que es el pirógeno endógeno, o sea que nuestros leucocitos o células blancas liberan estas sustancias que hacen que haya como un enfrentamiento entre las dos sustancias y haya un centro termorregulador que está en el hipotálamo, que es el que se activa y es el que eleva la temperatura en nuestro cuerpo. Cuando existe fiebre, generalmente indica que existe algún proceso anormal en el cuerpo. La gravedad de una condición no se refleja necesariamente al grado de temperatura. Por ejemplo, a veces la gripa le puede dar a uno 40 grados centígrados y una persona que tiene una neumonía puede tener 38, una fiebre no tan alta. Entonces no quiere decir que si estoy más enfermo voy a tener más elevada mi temperatura o si estoy menos enfermo voy a tener menos elevada mi temperatura. Entonces hay que tener en claro eso. Ya les había mostrado el cuadrito. Este es otro que hace como relación a determinar si es una fiebre moderada, una fiebre alta o una hiperpirexia. Los rangos normales de 36 a 37. Una febrícula 37.5 a 39. Una fiebre moderada de 38 a 39. Una fiebre alta de 40 a 41.9 y una hiperpirexia que puede ir acompañada de un golpe de calor hasta de 42 grados. Ojo porque en los niños y en los ancianos una elevación de la temperatura es una convulsión. Entonces no es que el niño tiene 38 y lleva con 38, llegó a 38.5, lleva 2 horas y no le he hecho nada y tenga que me convulsionó. Un niño puede convulsionar muy fácil. Entonces hay que tener muy en cuenta este control de la temperatura para evitar que cualquier persona nos pueda convulsionar por una fiebre. Pautas de la fiebre. La fiebre reincidente. ¿Cuándo decimos que la fiebre es reincidente? Se alternan periodos largos de temperatura normal con episodios de fiebre. Fiebre intermitente. Se alternan valores altos de temperatura con valores normales. La fiebre sostenida o continua es una fiebre que no muestra fluctuaciones y lo podemos ver acá en nuestra gráfica. Tenemos temperatura de 36.6, aquí estaba en 38.8, lo mantuvo, luego bajó 37.7 más o menos, subió nuevamente a 40, pero nunca bajó y se controló sostenidamente. ¿Sí? Entonces es una temperatura que está muy variante todo el tiempo. Y la remitente, ascenso y descenso de la fiebre, pero no llega a valores normales. Entonces aquí podemos ver 38.3, 39.4, 38.8, 40, 38, 39, 39, 38.2. ¿Sí ven? Nunca llegó a 37, 37.5, que es lo normal. Esta sería una fiebre remitente. ¿Preguntas?
Gritos, suspiros, reclamos. Chicos. No, señora. Entonces, no les voy a dejar trabajo. Tienen tareas pendientes. Estamos pendientes, por favor, si tienen alguna razón. Por ahí me estaba escribiendo Keila frente a lo de mañana. Si no hay nada, si ustedes tienen que ir, pues tendríamos que acordar la hora para que ustedes vayan al instituto. Si definitivamente no tienen que ir al instituto, pues miramos a qué hora nos reunimos. Estamos en espera de eso. Profe, qué pena. Lo de las tareas que dices que tenemos. Las que les subí desde ayer. Ah, vale, gracias. Por eso les digo, hoy ya no les dejo tarea. ¿Listo? Señora. Entonces nos veríamos, pues nos estamos hablando por el grupo de WhatsApp a ver cuándo si nos encontramos mañana o si nos encontramos hasta el viernes. Espérenme, reviso a ver qué dijo Keila, no se vayan, ¿vale? Dice. Pues chicos, voy a cuadrar con la doctora Eliana porque ya me acaba de dejar un mensaje y cualquier cosa les estoy comunicando, ¿listo? Listo, jefe. Bueno, Bueno, Gracias, jefe. bueno, buen día. Ya pueden retirarse.